probablemente hay un anhelo de que yo regrese, que pueda nuevamente formar parte del equipo legal de la defensa del expresidente Castillo, pero bueno, eso queda en anhelo finalmente porque mi renuncia fue desde el 7 de diciembre de 2022 irrevocable. Bueno, nosotros estamos enlazados con Benji Espinosa. Según esta invitación de prensa, él es uno de los abogados que invita a la prensa para escuchar una serie de falsedades. Bienvenido, doctor Espinosa, a Exitosa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto poder estar en una entrevista después de tiempo. Sí, ¿cómo está? Bienvenido. Nosotros nos habíamos quedado en que usted ya no era abogado de Pedro Castillo, había renunciado después del golpe de Estado, pero resulta que aquí la invitación de prensa fue remitida a todos los medios de comunicación, pero eso sí, no lo vi en la conferencia de prensa. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, no me viste, Karina, porque sencillamente nunca he participado, no he vuelto a la defensa, no he regresado a ser abogado defensor de Pedro Castillo. A mí me ha sorprendido que puedan colocar mi nombre en una invitación como si fuera parte de la defensa y como si fuera a participar en una conferencia en donde definitivamente ni estaba invitado, ni se me consultó, ni se me pidió mi consentimiento para que coloquen mi nombre en esa invitación. Entonces han colocado su nombre sin su autorización. ¿Esto qué quiere decir? ¿Están tomando su prestigio? ¿Se están aprovechando de que usted hasta un momento fue abogado de Pedro Castillo para tratar de dar una impresión a la prensa como que tiene abogados unidos, compactos, repitiendo ahora una versión que a mí me cuesta creer, ¿no? Porque se ha cambiado de versión varias veces. Bueno, a mí me parece que probablemente hay un anhelo de que yo regrese, que pueda nuevamente formar parte del equipo legal de la defensa del expresidente Castillo, pero bueno, eso queda en anhelo finalmente porque mi renuncia fue desde el 7 de diciembre de 2022 irrevocable. Y si me permite, Karina, creo que es importante conversar un poco sobre las estrategias que hoy se están implementando, porque finalmente cada colega abogado defensor establece estrategias, pero cuando uno construye una teoría del caso, ¿qué cosa es una teoría del caso para que nos entienda la opinión pública? Muy sencillo, es la versión de los hechos que le vamos a contar al fiscal o al juez en la defensa de un proceso. El ABC de la teoría del caso es que la historia tiene que ser, además de consistente y coherente, tiene que ser creíble, razonable, verosímil, a la luz de la evidencia disponible. A mí me parece que esa teoría que se ha deslizado ayer en relación a una amenaza de muerte no lo es. A usted lo han invitado, Pedro Castillo ha tratado de comunicarse con usted para que regrese a su defensa. Los abogados, Pachas o cualquiera de los que han estado allí sentados el día de ayer dando la cara, han tratado de comunicarse con usted para decirle que conforme este equipo. No, los que han estado sentados no, pero otras personas sí han tenido la intención, de hecho, me lo han pedido expresamente, que vuelva al equipo, que necesitaban la fuerza de mis convicciones y la razonabilidad de los argumentos que hemos expuesto siempre, que lo necesitaban dentro del equipo. Yo siempre he declinado esa invitación a volver a formar parte del equipo legal, siempre, por supuesto, con mucho aprecio y afecto, como deben darse las cosas, pero mi no siempre ha sido categórico, como hasta ahora lo es. Ese no es porque Pedro Castillo rompió el orden constitucional. Usted se separa de él porque dio un golpe de Estado. Porque intenta darlo, seamos claros, pero esa para mí es una infracción a la Constitución. Otra cosa es la discusión de si hay delito o no. En mi modo de ver no lo hay, pero infracción sí hay. Pero habiendo infracción también, lo que debió suceder o lo que debió seguir es que se respete el debido proceso parlamentario, cosa que no pasó. Es decir, vamos a poner el acento un poco
en lo que no debió hacer Castillo, e hizo, leer ese mensaje, y en lo que debió hacer el Congreso y no hizo. Debió haber seguido el debido proceso parlamentario y no lo siguió, porque hay dos caminos. El 89A del reglamento del Congreso te pone dos caminos según procedimiento de vacancia. El camino largo, que es el camino en donde le notificas al presidente, se presenta él con su abogado, él solo, en fin, hace su defensa, luego de eso se somete a la votación, o el camino corto, en donde aceleras, festinas los trámites, lo haces más rápido, pero siempre y cuando cuentes con 4/5 partes del voto del Congreso. Voto al que no llegaron. Entonces, ellos festinaron los trámites sin contar con los votos y violando su propio reglamento, el reglamento del Congreso. Entonces, muy bien, pero muy aquí claro. yo tengo una pregunta. Cuando hay un presidente que rompe el orden constitucional, deja de ser presidente de la República. Ya se convierte en un dictador. Estaba huyendo. Entonces, esa vacancia realmente es una vacancia. Ahí no hay como vacíos, claros oscuros, porque ya se convierte en un dictador. Está huyendo. Es decir, no le hicieron caso, pero ya han encontrado un papel que la Fiscalía va a tener que investigar. Entiendo que era el decreto ley para cerrar el Congreso de la República. Entonces, tú rompes el orden constitucional, das un mensaje a la nación. Él está investido como presidente de la República. No es un juego. Te sientas como presidente de la República, dices que vas a cerrar el Congreso, que vas a tomar el Ministerio Público, el PJ y todo lo demás. Haces el llamado a las Fuerzas Armadas. Te das cuenta que en realidad te están saliendo mal las cosas, estás huyendo, ya te conviertes en un delincuente, ya no eres presidente de la República porque te salieron las cosas mal, pero diste el golpe. Entonces, en ese camino, ¿es presidente de la República o ya es un perseguido cuando huye? No, para dejar de serlo tiene que haber una declaración oficial, y la declaración oficial era competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Hay que tener claro eso. Y segundo, lo más importante es, incluso a la persona que comete una infracción, una falta, un delito como se le llame, ¿no es cierto?, de cualquier modo, de naturaleza constitucional o de naturaleza penal o hasta de naturaleza administrativa, esa persona tiene derechos. Por más que la persona pueda haber infringido una normativa, en este caso la constitucional, la persona no deja de ser ser humano y por tanto de acuerdo, titular de pero derechos. se estaba fugando. Entonces lo que no queríamos todos los peruanos, porque yo tampoco quiero que ningún delincuente se fugue o presunto delincuente o alguien que ha querido romper el orden constitucional. Entonces, ¿cómo se manejan en esos momentos o hay vacíos constitucionales que nunca se han puesto en ese supuesto de que sale de Palacio de Gobierno y se está yendo hacia la Embajada de México? Es muy sencillo, Karina, es muy sencillo. En todos los procesos hay un defensor público. Bueno, no teníamos a los abogados porque los abogados habían renunciado a la defensa de Castillo. Bueno, pero podrías haber traído un defensor público, le podrías haber dado un plazo razonable para que pueda organizar la defensa, podrías haber reunido los votos que te exigía el reglamento del Congreso para poder decidir su vacancia. Si no haces eso, si no convocas mínimamente al defensor público para que lo defienda en el proceso parlamentario, si es que no alcanzan los votos que te establece el propio reglamento del Congreso, entonces lo que tenemos es que ha habido un acto de ajusticiamiento, no de justicia parlamentaria, sino de ajusticiamiento parlamentario. Y ese es el problema de la precipitación, de la prisa, ¿no es cierto? Entonces, yo me apuro porque tengo que tomar una decisión ya y violo los procedimientos para eso. Como usted sabe, yo soy periodista y no soy abogada. Aquí usted está repitiendo el argumento de Walter Ayala. Se necesitaban 104 votos para vacar a Castillo y solamente consiguieron 101, ¿no? Y según el artículo 89 del Parlamento, esto está regulado. Y dice el constitucionalista, si no me equivoco, no, el experto en asuntos parlamentarios Martín Cabrera. El artículo 89
A del reglamento del Congreso ordena el proceso de la vacancia presidencial bajo la premisa de una situación ordinaria entre el Ejecutivo y el Congreso, pero eso no se dio el 7 de diciembre. El artículo 89A tiene un carácter adjetivo, dice, no sustantivo. Desarrolla la institución de la vacancia para ordenarla. En el Pleno, con todas las facultades que tienen por ser máximo órgano del Parlamento, decidió por consenso. En una situación excepcional, entiendo. Sí, pero lo que el colega no dice es, la situación es excepcional y es extraordinaria, por supuesto, pero hay un principio general del derecho que establece que no se puede dejar de administrar justicia frente al vacío de efecto de la ley. Ahí es donde se aplican los principios del derecho. Uno de ellos es el debido proceso. O sea, lo que tú no puedes hacer es decir, muy bien, como se apartó del texto constitucional, entonces yo como Congreso voy a hacer lo que quiero. Entonces, yo no me valgo ahora de ningún procedimiento, no estoy vinculado ni constreñido a seguir ningún debido proceso y pesan simplemente los votos. Porque entonces, bajo ese tenor, podrían haber sido 70 votos para vacarlo. O si querían, se reunían solo un grupúsculo de 20 y lo vacaban. No, pero fue la gran mayoría. Yo no estoy repitiendo lo de Ayala, yo repito lo que dice el reglamento del Congreso. Sí. Y discrepo de lo que dice el doctor que me ha citado. Yo repito lo que dice el reglamento del Congreso y es muy claro en eso. Claro, pero sí, yo como persona común y corriente que no entiendo mucho de derecho, yo quisiera lograr entender, ¿no? Es un dictador, se estaba fugando, se estaba yendo. Entonces, el Congreso obtuvo 101 votos. ¿Por qué está mal? ¿Por qué? Si es una situación extraordinaria, se quería fugar y había roto el orden constitucional. Por lo mismo que a una persona que, por ejemplo, la puedes encontrar en flagrancia, si la persona le estás acusando de que se llevó la cartera de alguien, por lo mismo no decir, como le estoy viendo en el momento y está en flagrancia, entonces, ¿sabes qué? Nos olvidamos del juicio. Fiscal, ¿puedes condenar? Sí, puedo condenar. ¿Por qué? Porque se va a ir. Ahí de una vez lo condenamos. Oye, pero la ley dice que el juez tiene que condenar. Y para condenar tiene que seguir estas etapas. Y tiene que seguir este recorrido y este procedimiento. No lo hago porque ya está muy claro, pues. Y además es una situación extraordinaria. Si empezamos a invocar situaciones extraordinarias para poder dejar de lado el debido proceso, creo que todos estamos en peligro. Por eso, yo soy una voz de reflexión ahora. Ojo, no estoy contaminado ni con el prejuicio que Castillo es mi cliente, porque no soy abogado, he dejado claro que ni soy abogado hoy, ni lo seré. Mi renuncia es irrevocable. Pero no siendo abogado de Castillo, sigo siendo un abogado que debe respetar el debido proceso y tiene que enseñar a que se respete el debido proceso. Acá no se ha hecho. Que Castillo actuó mal, sí, pero el Congreso también. Entonces digamos las cosas claras, ¿no es cierto? Sin medias tintas. Castillo actuó mal, infringió la Constitución, y el Congreso, para vacarlo, infringió también la Constitución y el reglamento del Congreso. Ambos actuaron mal. Ya, y entonces, ¿qué se hace? En este momento nada puede ser retroactivo. No es que Castillo va a regresar a ser presidente de la República como algunas personas creen o pretenden, porque ya hubo sucesión constitucional, él está en la cárcel, no solamente por romper la Constitución, sino también por problemas de corrupción, por delitos de corrupción. Claro, entonces, a ver, uno, en cuanto al tema estrictamente constitucional, si Castillo no tuviera las prisiones preventivas, podría retornar, porque ojo, acá lo que se discute es, se declara nulo todo el procedimiento parlamentario, el sumarísimo que se llevó, el brevísimo, para la vacancia, se anula la decisión que lo vaca, se anula, por tanto, todos los actos procesales consiguientes, la sucesión constitucional y demás, pero el inconveniente está acá en el asunto de la prisión preventiva. Si la prisión preventiva no se resuelve antes, es decir, si que Castillo no está en libertad antes de que se pueda, por ejemplo, le puedan dar la razón en esta demanda constitucional de amparo, lo que va a pasar es que vamos a tener un retorno al estado de cosas en el ámbito parlamentario, pero una limitación a la libertad por las prisiones preventivas. Eso también hay que decirlo. Claro, entonces, se puede retornar, pero un presidente en la cárcel no puede volver a sentarse en el Palacio de Gobierno, es decir, la sucesión constitucional sigue en pie. Por eso es que, no, la sucesión no estaría, por eso habría que buscar fórmulas. Yo creo que la estrategia de defensa de la actual defensa de Castillo tendría que no solo
mover el avispero del proceso constitucional de amparo con miras a que se anule todo en el procedimiento parlamentario sin mover nada en el ámbito constitucional en relación a la prisión preventiva. Esa sería una estrategia incompleta y además inadecuada. Yo creo que lo que hay que hacer es mover ambas cosas y de hecho lo que se buscaría es que primero se fulminen las prisiones preventivas, dejarlo en libertad, que sea expresidente ahí y luego buscar en el procedimiento parlamentario anular todo por violación al debido proceso y que pueda recuperar las credenciales. Eso es lo que creo que debería hacerse. Como usted es un observador, porque pusieron su nombre ahí sin su permiso, entonces yo quisiera saber, el expresidente, y para mí golpista, el expresidente, está sumamente enlodado con el tema de la corrupción, ¿no? Porque cada vez sale más cosas con Sada Goday. Usted no estaba en ese momento, pero ahora Salatiel Marrufo está hablando y por algo es colaborador eficaz, por algo está saliendo, es porque está ofreciendo pruebas, ¿no? Entonces ahí las prisiones, la prisión preventiva se ahonda y parece que está más complicada que nunca. Entonces, si no solucionan ese problema y además las hipótesis van cambiando para lo del golpe de Estado. Ahora es que fue bajo amenaza y la amenaza no se ha visto en video. O sea, el golpe lo tenemos en video, el antes, el durante y el después. Entonces, eso se puede caer en pedazos. Sí, pero con la digamos, sana y respetable diferencia, Karina, de que no estamos en la misma línea, porque yo lo que considero es que puede seguir el coro de voces aumentando de personas que se acogen a la colaboración. Tú planteas una premisa que me parece interesante. Por algo Marrufo está hablando y ya salió libre. Yo diría, claro, por algo está hablando porque finalmente ya consiguió lo que quería, que es la libertad. El problema que tiene nuestro proceso de colaboración eficaz en la ley peruana es que no necesariamente sales libre cuando se ha establecido con certeza que lo que estás incriminando es cierto o no. Quiero explicarme mejor. Las personas que pueden tener ciertos beneficios, ¿no es cierto?, salen en libertad, recuperan su libertad, no porque se establece con certeza, con absoluta certidumbre, que todo lo que dijeron es cierto. ¿No es cierto? Es un mecanismo de negociación con la Fiscalía. Si la Fiscalía considera que esta persona entregue información que es importante, que es portentosa, que es útil, que es eficaz, entonces yo le voy a pedir al juez que lo libere y me corro el riesgo como fiscal. Pero puede pasar, como ha pasado, como en el caso de Gianfranco Paredes, en el caso de Cuellos Blancos, que habló durante 3 años y después la Fiscalía no pudo cerrar su colaboración. El señor estaba libre, 1, evitó o salió de la cárcel, y 2, finalmente no cerró la colaboración, y entonces ¿para qué sirvió? Para meter preso a otra gente, pero este señor finalmente no fue colaborador. Bueno, pero regresó a la cárcel. Quiero que se me entienda que Marrufo podría no llegar a ser colaborador. Ajá, hoy es pero aspirante, regresó pero a la cárcel no Franco. ¿Franco regresó a la cárcel? Entonces, ahí habría que preguntar cuál es el estado de la situación. Pero en cuanto a la colaboración, te digo, no es colaborador. Bueno, Eso muy bien. Muchas gracias por su participación.